En casi todas las agrupaciones, denominaciones y o organizaciones religiosas existe un problema muy grave: negar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Un ejemplo de esas agrupaciones que niegan las doctrinas fundamentales de la Biblia es la agrupación denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, fundada por el señor José María González Rodríguez y compañía. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales e importantes para el seguidor de Jesucristo? ¿Cuáles son las doctrinas importantes para el cristiano? Es lógico que antes de ser cristiano se debe saber quién es Dios, quién es Jesús, y si es una misma persona o son personas distintas. Una vez que quede claro quién es Dios, se procede a averiguar si dicha agrupación en verdad niega las doctrinas importantes de la Biblia. ¿Qué enseña la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, sobre quién es Dios? En el libro Constitución del Buen Pastor dice en parte: Dios es uno, creador de todo lo que hay, sea visible o invisible. No hay otro. Dios es una sola esencia, un carácter, una mente. No es muchas esencias ni muchas mentes. Los atributos de Dios no significan que sean distintos dioses, sino distintas cualidades de un solo Dios. Se sostiene la doctrina de un solo Dios como uno de los primeros fundamentos de la fe. Al parecer, no existe ningún problema. El problema nace cuando se les pregunta: ¿y quién es Jesús? La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, contesta en el libro Constitución del Buen Pastor, en 1990, lo siguiente: en el Señor se manifestaron dos naturalezas, la humana y la divina. Lo divino tomó forma. Así la naturaleza divina, unida con la humana, vinieron a ser una misma cosa. Aparentemente se está hablando de nuestro Señor Jesús y hasta aquí, nuevamente, no hay ningún problema. Pero la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad del Buen Pastor inventa algo distinto de lo que enseñan las Escrituras y sigue diciendo: por esto, Jesús es digno de adoración. La divinidad de Dios estaba en aquella naturaleza. En su naturaleza humana tiene un Dios y Padre que es el mismo Dios y Padre de todos. En su naturaleza divina es el mismo Dios. En su naturaleza humana, Él dice que el Padre es mayor. En su naturaleza divina dice que son el mismo. En su naturaleza humana, Jesús navegó sobre un barco. En su naturaleza divina, Jesús anduvo sobre las aguas. En su naturaleza humana siente miedo. Obrando la naturaleza divina que había en Jesús, le levantó del sepulcro y venció a la muerte. En resumen, la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, le está diciendo a usted: cuando Jesús estaba en el cielo, estaba en naturaleza divina. Y mientras estaba ya en los cielos, era el Dios Padre, un solo ser. No existía otro ser. Él era el único y bajó del cielo hacia la tierra. Y aquí se manifestaron dos naturalezas, la divina y la humana. Y cuando ocurrían milagros, cosas maravillosas,
es porque obraba la naturaleza divina que había en Jesús. Y cuando se presentaban signos de debilidad, es porque obraba la naturaleza humana. Cuando Jesucristo muere, la naturaleza divina que había en Jesús es la que resucita a la naturaleza humana. Entonces, ¿quién es Jesús? En naturaleza divina es el mismo Padre Dios. Una vez que quedó claro quién es Dios para la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor, ahora sí podemos descubrir qué doctrinas importantes de la Biblia están negando. Dentro de las doctrinas fundamentales de la Biblia que está negando la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor, son las siguientes. Como número 1, niegan que haya venido un Mesías a la tierra. Niegan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Niegan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Niegan que Jesucristo sea Hijo de Dios. Niegan que Jesús tenga un Padre. Niegan que Jesús esté a la derecha del Padre. Niegan que la cabeza de Cristo sea Dios. Niegan que Jesucristo sea el mediador entre Dios y los hombres. Y niegan que Jesús reina con su Padre. Vamos a ir analizando poco a poco si realmente lo que dijeron al principio de la naturaleza divina tuvieron razón. Veamos qué dicen las Escrituras. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Observe usted que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que en naturaleza divina se encontraba con alguien más. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado. Al lado de nuestro Señor Jesucristo había otra persona. Antes que comenzara el mundo. Y antes que comenzara el mundo, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en naturaleza divina. Pero en naturaleza divina tenía a otra persona. Y dice: ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Antes que comenzara el mundo.
¿Y a qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Lo enviaron o vino nada más Él por propia voluntad? ¿Qué dice la Escritura? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, tiene la respuesta. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. ¿Para qué envió Dios a nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Para que se salve. Para que se salve. Es decir, Dios nos envió un Salvador. Dios nos envió un Salvador, pero la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, no lo acepta. Dice que no. Jesús vino solo, no hay ningún solo ser más que Él únicamente. Nada más existe Él y Él vino a salvar el mundo. No existe otra persona. No fue enviado por Dios porque es el mismo Jesús. Eso dice la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Pero la Escritura dice muy distinto. Romanos capítulo 8, versículo 3, inciso B. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Mire lo que enseñan las Escrituras y mire lo que enseña la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. De manera que la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, quiere quitarnos un Salvador. Nos quiere quitar a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía de que nos quiere quitar a nuestro Salvador, está negando casi todas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice lo siguiente: que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Que los bendiga el Dios de la paz, que resucitó ¿a quién? A Jesús. Pero la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, no le conviene esta doctrina. Ellos mejor le enseñan a su gente que obrando la naturaleza divina que había en Jesús, fue la que resucitó a Cristo. Pero la Escritura no dice nada de eso. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre la resurrección de Jesucristo? ¿Quién resucitó a Jesucristo?
San Pedro dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia al resucitar a Jesús. Esa doctrina la enseñan los apóstoles, pero la iglesia del buen pastor dice no. La doctrina verdadera es la que predica la iglesia del buen pastor. San Pedro está mal. El que resucitó a Cristo fue la naturaleza divina que obraba en Jesús. No fue Dios. Por lo tanto, estamos encontrando que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, de manera oculta está negando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Nos quiere quitar un Salvador. Nos quiere quitar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con esta iglesia. Para aclararles y entender muy bien sobre la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, es necesario analizar la vida de nuestro Señor en 3 etapas. Antes de venir a la tierra, cuando estuvo en la tierra y cuando se fue al cielo nuevamente. 3 etapas. Antes de venir a la tierra, esto ya quedó claro, que Jesús en naturaleza divina estaba con su Padre en el cielo y fue Dios quien lo envió a esta tierra para cumplir con la promesa. San Pablo confirma lo que mencionamos cuando se encontraba en Antioquía. Le pidieron que diera unas palabras de aliento y él empezó a mencionarle lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente: hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Lo sacó de allí. San Pablo les empieza a relatar cómo Dios empezó a ayudar al pueblo Israel. Lo sacó de Egipto con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Es decir, Dios envía a nuestro Señor Jesucristo, quien viene a cumplir un propósito y a su vez ser el Salvador para Israel. Antes de que se manifestara, oiga bien, antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera,
Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Observe usted cómo San Pablo empieza a contar la historia, pero en ningún momento dice que Jesús sea el mismo Padre, sino que Jesús vino a cumplir lo que Dios le había mandado. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa? Un Salvador para Israel. Un Salvador para Israel, ese es Jesús. Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel, ese es Jesús. Y dice San Pablo, nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Cuál promesa? Un Salvador. Ese es Jesús. Y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción. Está muy claro que Jesús no es el mismo ser con el Padre antes de venir a la tierra. Primera etapa, es un ser diferente. Vino a la tierra, San Pablo nos describe cómo vino Jesús, y mismo San Pablo nos dice que Jesús es la promesa que Dios ha cumplido, pero no es el mismo con el Padre. Jesús no es el mismo Padre. El apóstol San Pedro coincide con el apóstol San Pablo. Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice lo siguiente: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero,
Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. San Pedro nos dice claramente que Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y fue Dios quien estaba con él aquí en la tierra. Pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Cuando Jesucristo hizo los milagros, fue Dios que estaba con Jesús. Mas no era la naturaleza divina de Jesús, sino que fue otro ser, otra persona distinta a Jesús. San Pedro es uno de los testigos oculares de dichos hechos. Esta es la doctrina de los apóstoles. Pero la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, no quiere aceptar. Y si ellos rechazan al Salvador Jesucristo, tengan la seguridad de que están corriendo peligro, porque la salvación es conocer a Dios y a el enviado Jesús el Cristo. Todos los apóstoles predicaron este mensaje. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. ¿Con cuántos se encontraba San Pedro? Con 11. Y siguió diciendo en parte: israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. ¿Cuántos predicaron este mensaje? Fueron los 12 apóstoles. ¿Qué predicaron los 12 apóstoles? Que Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen.
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, prodigios y señales? Porque Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Pero ¿qué dice la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, sobre esto? Ellos enseñan que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra y hacía milagros, es porque se encontraba en naturaleza divina. En ese momento obraba la naturaleza divina, y cuando obraba la naturaleza divina hacía milagros, y cuando obraba la naturaleza humana se encontraba en un estado de debilidad. Eso enseña la Iglesia del Buen Pastor. Pero los apóstoles no enseñan eso. De manera que hay que tener mucho cuidado con esta iglesia. Están negando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Están rechazando lo que los apóstoles establecieron como doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esta iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque una cosa enseña la iglesia del Dios vivo, el buen pastor, y otra enseñan las escrituras. Por esa razón hay que tener mucho cuidado, porque están negando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Están negando que nuestro Señor Jesucristo tiene a un Padre, y fue este Padre quien envió a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Todos los apóstoles coinciden, en que Dios envió a esta tierra a un Salvador, y ese es Jesús. Pues bien, una vez que ha quedado claro que Dios envió a su Hijo a esta tierra para salvar al mundo, lo único que les decimos a esta iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, es lo siguiente. Vamos a ver qué dice la carta de San Judas, y en el versículo número 4 dice lo siguiente: porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje, y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora una advertencia del fuego eterno. Versículo 14.
El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que actuaron burlándose de él, y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron contra él. Versículo 17. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todo y no tendrán en cuenta a Dios, sino que se dejarán llevar por sus pasiones. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Versículo 24. Al Dios único, que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegre y sin mancha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sea gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos y ahora y por todos los siglos. Amén. Apóstoles de la Palabra en el Departamento de Promotores y Defensores de la Fe de Tezonapa, Veracruz, México. Te invitan a formar parte de este equipo de trabajo, coordinado por el hermano Joel Avid García, con más de 30 años de experiencia frente al embate de las sectas. Un hermano que ha puesto todo su empeño a este servicio. Dicho Departamento de Defensa de la Fe te brinda los siguientes servicios: promover, fortalecer y defender la fe católica, usando los siguientes medios: distribución de Biblias católicas versión Latinoamérica, distribución de libros propios de dicho departamento, literatura propia editada por Ediciones Apóstoles de la Palabra de México, distribución de películas, documentales y vidas de santos en la iglesia. Dicho departamento se vale de la venta de libros, discos DVD, CD de cantos, alabanzas, reflexiones, testimonios, diálogos. Cuenta también con toda la literatura de Ediciones Apóstoles de la Palabra México. Si desea algún material didáctico, aquí lo puede encontrar. Ediciones Apóstoles de la Palabra de Tezonapa, Veracruz. Retiros, cursos bíblicos. Nuestras direcciones: carretera Tezonapa, Veracruz al Palmar Grande, Comunidad de la Unión, frente a la única escuela primaria de dicha población. Teléfonos 278-113-4224. Le atenderá personalmente el coordinador general Joel Avid García. Ojalá algún día llegue usted a formar parte de este equipo de trabajo. Le enviamos un cordial abrazo, sus hermanos, Apóstoles de la Palabra de Tezonapa, Veracruz.